Éxodo capítulo 4, versículo 2, habla acerca de algo que me llamó bastante la atención. Dios le pregunta a Moisés y le dice: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Ahora, me llama bastante la atención porque Moisés simplemente responde y dice: una vara, un cayado. Una parte de madera que él tenía en su mano que simplemente pudiera haber sido visto como algo insignificante para los egipcios, para la sociedad, pero fue más que suficiente para libertar completamente, no solamente a un pueblo, sino a una generación entera, que aún hasta el día de hoy, aún el pueblo de Dios, los israelitas, siguen en libertad. Porque lo que pudiera haber sido visto como algo insignificante, Dios lo usó para algo grande. Fue más que suficiente para conquistar la tierra prometida. Fue más que suficiente para partir el mar en dos. Fue más que suficiente para convertir el agua en sangre. Fue más que suficiente para liberar a toda una generación. Yo creo que aquella vara representaba más allá que simplemente la identidad de quién era Moisés. Yo creo que representaba la aprobación misma de Dios en la vida de Moisés, porque fue a través de aquella vara la cual Dios se manifestó a la vida de Moisés en muchas formas, en muchas áreas, en muchos aspectos de su vida. Cada vez que Moisés sentía desanimarse, cada vez que Moisés sentía tirar la toalla y darse por vencido, cuando él miraba lo que Dios había puesto en sus manos, era más que suficiente para recordarle, para darle ánimo y para seguir adelante. Porque cada vez que él miraba esa vara, él se recordaba que había sido Dios quien había estado con él y quien lo había sustentado. Así que yo creo que representaba esa vara la misma aprobación de Dios en la vida de Moisés. Fue más que suficiente aquella vara. Aún la palabra de Dios lo menciona, y es lo que quiero que usted aprenda hoy en este día, que es una diferencia el ser y el tener el favor de Dios a ser aprobado por Dios. Porque puedes tener el favor de Dios. El favor de Dios es ser llamado por Dios, pero la aprobación de Dios es ser escogido de parte de Dios. Mateo capítulo 22 versículo 14 dice así: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En otras palabras, muchos pueden ser favorecidos, tener la oportunidad para hacer cosas grandes, pero solamente pocos son los escogidos. Pocos son los escogidos. Puede ser favorecido. Todos los israelitas fueron favorecidos para ser liberados, pero no todos fueron aprobados a entrar a la tierra prometida. Puedes tener el favor de Dios, puedes conocer de Dios, puedes tener el favor de Dios en tu vida, pero si no tienes la aprobación de Dios, no puedes llegar a ningún lugar. Pero Moisés tenía la aprobación de Dios, no solamente el favor, pero la aprobación de Dios en su vida. Me imagino que cuando Moisés se sentía desesperado, cuando él sentía darse por vencido, él miraba aquel cayado, aquella vara, y se recordaba de la aprobación de Dios. El ser humano siempre tiende a querer ser aprobado por Dios en cada área, en cada aspecto de su vida, en la escuela, en el trabajo, con los amigos, con su patrón, en una calificación. Siempre solemos a tener esa tendencia a querer ser aprobados por los demás. Cambiamos nuestra esencia, cambiamos quien nosotros somos por querer ser aprobado por los demás. Pero es que algo que yo puedo mirar y observar en la vida de Moisés es que Moisés jamás cambió lo que Dios le había dado. Él permaneció con lo que Dios había puesto en sus manos, y eso fue más que suficiente. Van a haber personas que no te van a aprobar, van a haber circunstancias que no te van a aprobar, van a haber ciertas cosas que te van a decir que no, pero depende de usted si usted tiene la fuerza y la valentía de levantarse en fe y en victoria y decir sí. Aunque los egipcios, por muy preparados que ellos fueran, Moisés jamás se dio por vencido, jamás cedió, sino que él permaneció con lo que Dios le había dado, porque él sabía que era más que suficiente. Es que cuando tú aprendes a trabajar con lo que tú tienes, cuando tú aprendes a trabajar con lo que tú tienes, aunque los demás lo puedan ver como algo ridículo, tú sabes que es más que suficiente para cumplir el propósito perfecto, preciso y divino que Dios ha preparado y puesto en tu vida. Lo que
que yo quiero influenciar hoy en ti es esto: no sueltes la vara, no sueltes lo que Dios ha puesto en tus manos, porque si Moisés lo hubiera soltado, él jamás hubiera sido el libertador y jamás hubiera cumplido su propósito. Pero más sin embargo, esa vara representaba para él la fidelidad y el amor de Dios en su vida. No sueltes el propósito, no sueltes el sueño, no sueltes aquella meta que Dios ha puesto en tus manos, porque si es voluntad de Dios, se va a llevar a cabo. Aún Pablo decía en su primer discurso en Gálatas capítulo 1 versículo 10: trato de encontrar la aprobación del hombre o el de Dios, punto. Y dice: porque si aún yo tratare de complacer a los hombres, no más sería servidor de Cristo. Van a haber personas que no van a salir de acuerdo contigo, pero cuando tú sabes que tú eres aprobado, tú sigues caminando. No puedes, es muy temprano aún para darte por vencido, es muy temprano para decir que tus mejores tiempos se han terminado. Yo creo que lo mejor se aproxima para esta tierra y para esta generación y para tu propósito. Levántate y toma aquella vara, toma lo que Dios ha puesto en ti. Aunque los demás puedan verlo como insignificante, tienes que recordarte que aún la palabra de Dios dice en Salmos capítulo 23, si no me equivoco, versículo 14, dice así: que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es que lo que Dios ha puesto en tus manos, aquella vara, aquel cayado, aquel propósito, aquel sueño, aquella meta, aquel talento, aquel don que Dios ha puesto dentro de ti, es más que suficiente. Que cuando tú estés pasando por los momentos más difíciles en tu vida, tú podrás recordarte que Dios ha sido fiel y hasta aquí te ha ayudado, porque solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Igualmente, como hubo un grupo que entró a la tierra prometida, hubo un grupo que no entró. ¿Por qué? Porque tenían el favor, pudieran haber entrado, pero no fueron aprobados porque soltaron lo que Dios les había dado, aquella fe y aquella convicción que si Él los pudiera haber salvado una vez, lo iba a volver a hacer. Pero ellos se quedaron en el desierto porque no creyeron. No hay que formar parte de ese grupo. Hay que levantarnos en fe, hay que tomar la convicción y decir: es mi tiempo, es mi año, es mi temporada. Toma lo que te pertenece, porque Dios está contigo. No solamente Dios te ha llamado para que tengas su favor, sino su aprobación en tu vida, en donde sea que tú estés, en donde sea que tú vayas.